El mundo del cine está plagado de leyendas, historias y tragedias que aun a pesar de la lejanía con esta época, existen aún mitos que apenas salen a la luz, sucesos truculentos que ningún guionista pudo escribir, como la historia de Ramón Novarro, un sex symbol de Hollywood en los años 20 del siglo pasado, que fue golpeado por dos individuos hasta la muerte, esto por un supuesto botín que resultó inexistente. Nació en el seno de una familia acomodada. Su padre era dentista y huyó a Los Ángeles tras escapar de la Revolución Mexicana. Primo de Dolores del Río, Novarro empezó su carrera cinematográfica en 1916. Completaba sus ingresos trabajando como profesor de piano, camarero y cantante. Desde 1923, Novarro empezó a actuar en roles más importantes. Su papel en Scaramouche de 1923 significó para él su primer éxito importante. En 1925 alcanzó su mayor éxito como protagonista en Ben-Hur, causando sensación con su vestuario. Fue ahí cuando Novarro alcanzó el estrellato de élite de Hollywood y fue erigido como rival de Rodolfo Valentino. Su rivalidad fue difundida artificialmente por la prensa, ya que en realidad Novarro y Valentino eran amigos íntimos y tenían un secreto en común: sus preferencias sexuales. Al fallecer Valentino prematuramente en 1926, Ramón Novarro se convirtió en el actor latino más importante del medio, y el cambio del cine mudo al sonoro no afectó su éxito. Al vencer su contrato con MGM en 1935, el caché de Ramón Novarro empezó a decaer, ya que se negó a poner su vida en manos de Hollywood, pues los productores y publicistas querían que Novarro contrajera matrimonio para empezar a callar los rumores acerca de su empedernida soltería. Novarro prácticamente hizo su carrera en los Estados Unidos. La única película que realizó en México fue La Virgen que forjó una patria de 1942, donde interpretó a Juan Diego. Se le conocen pocas aventuras, si acaso la más destacable fue la del periodista Herbert Haupt, su publicista durante años, aunque, si es cierto, tuvo choques con la ley, concretamente por conducir bajo los efectos del alcohol. Tuvo problemas con la bebida durante toda su vida. Marcadamente católico, tampoco fue alguien que conviviera de manera demasiado cómodo con su sexualidad. En sus últimos meses, Novarro contrató a una larga lista de masajistas, según relata Andrés Suárez en Más allá del paraíso, la vida de Ramón Novarro. La paliza que acabó con su vida se la propinaron Tom y Paul Ferguson, los dos últimos jóvenes a los que invitó a su casa. Paul, al que acababan de despedir, peleado con su esposa y de pronto a cargo de su hermano menor, que había llegado a su puerta enviado por su abuela tras escaparse de un reformatorio. Les había empujado a la prostitución a través de un amigo suyo, que le proporcionó el teléfono de la estrella. Cuando los policías entraron en aquel dormitorio, lo primero que vieron es que había salpicaduras hemáticas hasta en el techo. Todo el cuarto era un desastre y había sangre por todas partes. Solo por referencias que tenían pudieron saber que la víctima era un anciano, porque la cabeza y el rostro estaban destrozados. La víctima había quedado irreconocible, y aun cuando en Hollywood siempre parece que nadie se sorprende de nada, la violencia de aquel crimen no dejó de llamar la atención, y en mayor proporción cuando, rescatando recuerdos, se estableció que ese cuerpo lastimado había sido, un día, una de las grandes figuras de la fábrica de estrellas, y que era mexicano. Tras un juicio en el que representaron
versiones opuestas, ambos fueron condenados por dar una paliza al actor, que se acabó ahogando con su propia sangre. Para sonsacarle dónde estaban $5,000 que Navarro supuestamente tenía escondidos tras un cuarto en el edificio. Botín que finalmente se redujo a unos míseros $20 encontrados mientras destrozaban toda la casa. Si bien Paul admitió al propio Suárez años más tarde, durante la redacción de la biografía, que lo que había motivado no había sido el supuesto dinero, del que negó que supiera nada, sino la posibilidad de que su hermano le viera en un acto homosexual. Ambos hermanos fueron condenados a cadena perpetua. Ramón Navarro está enterrado en el cementerio Calvary en Los Ángeles, California. Sin duda, uno de los actores mexicanos que representó nuestro país en Hollywood. Ramón Navarro. Thank you. I certainly remember that, but I also remember something else that happened to me during the filming of it. I was